Bienvenida también a aquellos que han ingresado mientras ya transcurría nuestro primer panel. A continuación, entonces, señoras y señores, me cabe destacarles a ustedes que la era digital nos presenta muchos desafíos desde distintos lugares. Para hablar de los desafíos de la justicia en la era digital, tenemos una voz calificada. Presentamos al doctor Ricardo Lorenzetti, miembro de la Corte Suprema de la Nación Argentina, y por supuesto al prestigioso constitucionalista Gregorio Badeni. Voy a darle la bienvenida a Gregorio Badeni, por favor, para que sea él quien nos acompañe en la presentación de este panel. Bienvenidos con este cálido aplauso en nuestra 74ª Asamblea General. Nos podemos ubicar. Van a acceder entonces al escenario nuestros disertantes. Vamos a tomar otro de los espacios, un living, para que nos sentamos muy a gusto, para que todos tengan allí la mirada puesta, los sentidos atentos y de esta manera poder participar en este tema más que importante que vamos a continuación a desarrollar, los desafíos de la justicia en la era digital. Ricardo Lorenzetti, expresidente de la Corte Suprema de la Nación Argentina, y la presentación de Gregorio Badeni, abogado, profesor universitario y jurista de nuestra República Argentina. Bueno, muy bien, todo listo. Se me ha encomendado la grata tarea de presentar al doctor Ricardo Lorenzetti. La mayoría de sus antecedentes ya son conocidos por ustedes, de modo que me limitaré a señalar algunos aspectos que tienen, que guardan relación con esta convocatoria. Los antecedentes del doctor Lorenzetti se pueden circunscribir a dos áreas: el área académica y el área judicial. El área académica es muy rica. Los antecedentes docentes del doctor Lorenzetti son innumerables, no tendríamos tiempo para puntualizarlos en el curso de esta reunión. Lo que sí podemos decir es que como culminación de ellos es actualmente profesor titular en la Universidad de Buenos Aires de la asignatura Contratos Civiles y Comerciales, asignatura en la cual también tuvo una participación muy importante en cuanto a su contenido, porque fue uno de los autores del anteproyecto, que hoy es ley, del Código Civil y Comercial de la República Argentina, que reemplazó al centenario documento elaborado en su momento por Dalmacio Vélez Sarsfield. Y en ese aspecto, el doctor Lorenzetti, por supuesto que ha sido también reconocido por diversos centros universitarios de toda América, también de Europa, en las cuales pronunció innumerables conferencias. Es autor de más de 30 libros sobre temas de su especialidad y de más de 300 artículos escritos a lo largo de su vida intelectual, que lo han puesto de manifiesto como uno de los juristas más destacados que se han expresado públicamente en el curso del siglo actual. Y también particularmente en algunos aspectos relacionados con la libertad de prensa, que determinó en su momento que la Sociedad Interamericana de Prensa le otorgara la distinción del premio Chapultepec, y en el año 2014, si mal no recuerdo, el premio especial que le otorgó en la Argentina la editorial Perfil. En cuanto a los antecedentes en el área judicial, que comienzan con su nombramiento a fines del año 2004,
y que luego se concretaron no solamente en su labor jurídica especial, sino en la conducción del Superior Tribunal Argentino durante una década durante la cual se advirtió plenamente la importancia de su rol con una serie de mejoras que se introdujeron en el funcionamiento del Poder Judicial argentino y que son bienvenidas por jueces y por abogados, como el Centro de Información Judicial, que le permite a la Corte Suprema de Justicia y también a los tribunales inferiores dar a conocer a la ciudadanía en general las sentencias que dicta el tribunal traducidas en un lenguaje común. Es decir, se genera una comunicación entre el destinatario y quien ejerce el poder jurisdiccional en la Argentina, que es muy importante. Además, felizmente la Corte siguió desarrollando las dos doctrinas forjadas en la Argentina en 1980, para determinar la responsabilidad en materia de ejercicio de la libertad de expresión. Me refiero a la doctrina Campillay y a la doctrina de la Real Malicia. Fueron aplicadas por la Corte en la década del 90 y lo siguen siendo hasta la actualidad, cada vez con mayor firmeza, a punto tal que se ha dicho que son doctrinas oficiales de nuestra Corte Suprema de Justicia, con las cuales en muchas oportunidades la prensa ha encontrado desde el punto de vista institucional un resguardo más que suficiente para su desenvolvimiento desinhibido en el país. Y en muchas oportunidades y en sus sentencias, a través de la lectura de ellas, lo que también advertimos es un particular deseo del juez Lorenzetti por reducir la inevitable tensión que ha existido y que siempre va a existir entre la prensa libre y el Poder Judicial independiente libre. Sin prensa libre no puede existir un Poder Judicial independiente y viceversa. Sin un Poder Judicial independiente que defienda a la prensa, no podrá existir tampoco una prensa libre. Y en ese aspecto ha sido muy importante también la gestión del doctor Lorenzetti, por ejemplo, con la inserción del premio Poder Judicial, Corte Suprema de Justicia de la Nación y ADEPA, que se otorga anualmente al autor de los trabajos más interesantes sobre las relaciones entre la prensa y el Poder Judicial. Ya vamos cerca de los 10 años en que se está otorgando esta distinción con mucho éxito en nuestro país. De modo que, conociendo estas características del doctor Lorenzetti, no nos cabe duda que en el siglo XXI, con su visión dinámica y con un enfoque empírico sobre la realidad de la comunicación social masiva, tiene seguramente algunas aproximaciones referentes al desarrollo de la era digital en el proceso de la comunicación, tal como ya unos días atrás nos lo hizo conocer en una reunión que tuvimos en ADEPA. Y yo creo que ese dinamismo y ese desafío que asume el doctor Lorenzetti nos lo va a bosquejar en el curso de su disertación de hoy. De modo que lo dejamos en el uso de la palabra. Muchas gracias, doctor Badeni. Quiero agradecer muy especialmente a la Sociedad Interamericana de Prensa, a sus autoridades aquí presentes, por esta invitación a participar en reflexiones que son de extrema importancia en el mundo actual, no solo para el mundo de la prensa, no solo para el mundo judicial, sino para toda la población, y no solo para la población actual, sino también para las generaciones futuras, porque me parece muy inteligente la decisión de las autoridades de plantear un tema que no solo es difícil ahora, sino que va a seguir siéndolo por la aceleración del cambio. Yo voy a tratar de hacer unas reflexiones, compartir con ustedes unas reflexiones, en primer lugar sobre
las dificultades y la preocupación que genera hoy el mundo digital en cuanto a la problematicidad que está produciendo. En segundo lugar, las preocupaciones que generan también los modelos regulatorios, es decir, las ideas de regular. Y en tercer lugar, algunos principios que yo creo que son adecuados para ir encaminando algunas soluciones. En primer lugar, entonces, ¿qué tipo de problemas está generando hoy el mundo digital? Creo que hay una secuencia cada vez más evidente de áreas de problematicidad. Por ejemplo, la primera que ha surgido es en relación a la persona humana, es decir, a los individuos. El surgimiento del mundo digital, lo que podemos denominar Internet en general, implica hoy una tensión frente a la invasión de la privacidad. Hoy advertimos que cualquier niño que comienza su vida y llegue a la vida adulta va a tener toda su información personal en la red. Y dentro de unos años puede ocurrir que cuando solicite trabajo le digan, bueno, no se lo damos porque usted va a tener una enfermedad dentro de 2 o 3 años, o porque hizo tal o cual declaración, o porque este problema que usted presentó hoy o esta opinión que usted dio. Es decir, todo su mundo va a estar en la red. Y acá hay un problema claro de la defensa de la privacidad, del dato personal, de la imagen, es decir, la protección de la vida privada, que nuevamente surge como problema que ha sido tradicional en la historia del derecho, pero ahora en el área digital. Un segundo aspecto que es también importante, que se ha visto en los últimos años, es la cuestión en el ámbito de la regulación del mercado. Cuando surgió Internet, yo hace 20 años más o menos escribí un libro sobre comercio electrónico y la idea en ese momento era debatir sobre la libertad de expresión como principio, que esto se sigue manteniendo, y por el otro lado había muchos cuestionamientos sobre que este era un área nueva del derecho donde no habría regulaciones y por lo tanto tampoco habría propiedad intelectual, era el mundo libertario. Pero lo que ocurrió, y hoy muchos lo señalan con claridad, es que en realidad en Internet también hay grandes operadores que pueden condicionar de manera importante lo que sucede en Internet. Ya no es solo el mundo individual, libertario, sino que hay grandes operadores, empresas, y esas empresas tienen una capacidad importante y relevante de influir de diversas maneras en lo que sucede en Internet, lo que se denominan aquí intermediarios. Pero esto ha planteado un problema difícil de regulación de mercado, porque es muy similar a lo que ocurrió cuando surgió la revolución industrial. En aquella época, las primeras empresas tuvieron lo que denominamos subsidios indirectos, es decir, la empresa era pequeña frente al derecho y entonces el derecho la subsidiaba, es decir, tenía que crecer la empresa, no había regulaciones, pero a medida que la empresa en la revolución industrial comenzó a generar problemas laborales, hubo un derecho laboral, problemas con el consumidor, hubo un derecho del consumidor, problemas de mercado, hubo un derecho de la competencia. Algo similar en términos históricos está sucediendo ahora en el mundo digital, es decir, la primera etapa fue de un subsidio y ahora lo que se discute es, ¿puede haber una regulación de mercado acerca de lo que sucede en Internet con relación a las empresas del mundo digital? Este es otro problema muy serio. Otro aspecto es el tema electoral. Todos ustedes conocen que hoy se ha discutido si hay posibilidades de influir sobre las opiniones de las personas cuando toman decisiones en materia electoral. Y mucho más grave es si esto se comprueba, cuáles serían las consecuencias. ¿Puede haber nulidad de una elección presidencial porque se comprobó que fue condicionada? Esto sería realmente muy problemático. Otro aspecto que se discute mucho es
la capacidad que tiene hoy el mundo digital de generar polarizaciones, porque todos sabemos hoy que muchas personas, todos nosotros, cuando visitamos una página web, luego recibimos otras páginas similares, cuando vemos una película recibimos películas similares, cuando estamos en un grupo de Facebook recibimos información similar. Entonces lo que ocurre es lo que Kassenstein dice, going to the extremes, es decir, vamos a los extremos, porque el pensamiento crítico, el entrecruzamiento de posiciones diferentes, es cada vez más infrecuente. Y entonces hay un echo chamber, es decir, las personas empiezan a ratificar lo que ya piensan y no tienen oportunidades frecuentes de entrecruzar posiciones diferentes. Y esto es un problema también de diseño institucional, que se ve en el mundo físico, pero que ahora también es un problema en el mundo digital. Es decir, ¿cómo se hace para que exista pensamiento crítico en el mundo digital cuando lo que estamos viendo es una disminución del pensamiento crítico? Hay otro problema que es también muy conocido, que es el denominado fake news, es decir, las noticias falsas, el surgimiento de los denominados trolls y la capacidad que tienen de agraviar, de injuriar o de condicionar la conducta de otras personas. Hay otros problemas también que provocan las noticias falsas por su reflejo sobre la vida privada o sobre la imagen empresaria o sobre la vida de cualquier persona. Hoy es muy sencillo arruinarle la vida a una persona a través de noticias falsas o afectar la imagen empresaria. Estos son temas que hoy se discuten en todo el mundo y que generan una enorme preocupación, que creo que es lo que ha motivado esta inteligente declaración. Pero también genera mucha preocupación las regulaciones que se están desarrollando en distintos países acerca de cómo enfrentar esta nueva problematicidad. Porque tenemos un primer problema, cualquier idea regulatoria, es decir, ustedes saben que la ley, yo estoy tratando de hablar para muchísima gente que no son abogados, que nos entendamos con claridad. Es decir, la ley tiene una vocación de permanencia, pero el mundo digital tiene una aceleración tecnológica. Hay muchos estudios hoy sobre la ley de Moore en el mundo digital, es decir, la escala de aceleración que tiene la transformación tecnológica hoy es impresionante y vamos a ir siempre detrás. Por lo tanto, hay un problema aquí. ¿Qué tipo de estructura legal y normativa vamos a diseñar que tiene que ser estable cuando rápidamente puede quedar desactualizada? Pero hay distintos modelos hoy que también tenemos que analizar y reflexionar sobre ellos por sus consecuencias. Yo voy a hacer un brevísimo panorama sobre algunas de las propuestas que hay. Por ejemplo, Malasia tiene una ley que establece sobre las fake news de 2018, de este año, dice: el concepto de noticias falsas abarca cualquier noticia, información, datos e informes que sean íntegra o parcialmente falsos, sea bajo la forma de artículos, material visual o grabaciones de audio o cualquier otro formato que pueda sugerir palabras o ideas. Y es una ley penal, es decir, este es un modelo de penalización. Describe un hecho ilícito y lo sanciona. ¿Y cuál es el delito? Crear, brindar, publicar noticias falsas o una publicación que contenga noticias falsas. Toda persona que por cualquier medio a sabiendas cree, brinde, publique, imprima, distribuya, haga circular o difunda cualquier noticia falsa o publicación que contenga noticias falsas, comete un delito y será penado con una multa, y sigue hablando de la sanción. Y también establece que el que instiga a publicar también merece una sanción penal. Y brinda ejemplos, la propia ley, sobre lo que es una noticia falsa. Por ejemplo, dice:
A inventa determinada información describiendo un artículo publicado en su blog, que Z, un reconocido hombre de negocios, ha logrado celebrar un contrato comercial a través del pago de sobornos, A es culpable de un delito en los términos del presente artículo. Es una ley que establece una gran cantidad de supuestos delictivos, los describe con mucha amplitud. Y esto genera los problemas que en el derecho ya se conocen. Leyes penales amplias. Por ejemplo, ¿cómo se define el concepto de noticia falsa? Es un problema muy difícil que genera grandes dificultades. Y ya hubo casos en Malasia donde hubo sanciones penales, hubo personas detenidas. Por ejemplo, hay un caso que a mí me pareció muy llamativo, que una persona posteó en un video de YouTube que afirmaba que la policía había tardado 50 minutos en responder a llamadas de emergencia en Kuala Lumpur y en realidad esto era falso, en realidad había sido menor la demora. Y entonces fue denunciado penalmente y él admitió que cometió un error, que se había enojado, pidió perdón, pero en términos de esta ley le aplicaron una multa equivalente a $123.000 que no pudo pagar y optó por pasar un mes de prisión. Este es un modelo punitivo cuya extensión, piensen ustedes que las leyes generalmente tienen una vocación expansiva. Cuando alguien la aplica a un supuesto, luego quiere expandirla. Otro modelo distinto se está trabajando en Alemania, que se refiere también a las redes sociales, y hace una distinción interesante. Dice, esta ley se aplicará a los proveedores de servicios de telemedios con fin de lucro que administren plataformas de Internet destinadas a permitir que los usuarios compartan cualquier contenido con otros usuarios. Y dice, las plataformas que ofrecen contenido periodístico o editorial no constituyen redes sociales en términos de esta ley. Esto es importante porque protege la actividad periodística, es decir, contenido periodístico o editorial. Lo distingue el productor de contenidos del distribuidor. Y esta ley se inclina más por un modelo preventivo, es decir, establece un deber de informar. Los proveedores de redes sociales que reciban más de 100 reclamos, es decir, establece un piso para que no sea imposible de cumplir, ¿no? Cuando hay una gran cantidad de reclamos, están obligadas a presentar informes semestrales en relación al contenido ilícito existente en sus plataformas, los que deberán incluir una serie de puntos, están obligados a publicarlos, estos informes deben estar en lugares accesibles, es decir, es un modelo distinto del otro y preventivo, es decir, difundir información. Cuando hay información falsa, difundir que es falsa, y permitir el acceso a mecanismos de corrección. En Francia, otro debate distinto, que es interesante al respecto de las declaraciones de la ministra de Cultura, que dice, nuestra cuestión no es definir lo que es una noticia falsa, la verdadera cuestión es el universo, los cauces, los canales de difusión de noticias falsas en la actualidad, lo digital en sentido amplio y la intervención de un Estado extranjero. Y acá apuntan a dos aspectos. Uno es el tema electoral y otro es el tema de los consumidores. Hay una regulación sobre las elecciones, cómo controlar las noticias falsas en los procesos electorales. Bueno, el modelo francés es distinto. En este sentido, apunta mucho a la lucha contra la difusión de informaciones falsas y permitir informaciones efectivas. En Italia también hay una propuesta regulatoria. Dice, fíjense, el Consejo de Europa ha observado con preocupación el número de campañas mediáticas online apuntadas a engañar sectores de la opinión pública a través de información intencionalmente tendenciosa o falsa
a la instigación del odio contra individuos solos y también ataques personales a menudo en el ámbito político dirigidos a minar el regular desenvolvimiento de los procesos democráticos. Y entonces establece una reforma al Código Penal, dice: cualquiera que publique o difunda a través de plataformas informáticas destinadas a la publicación o difusión de información al público, con medios prevalentemente electrónicos o de todos modos telemáticos, noticias falsas, exageradas o tendenciosas que resguardan datos o hechos manifiestamente infundados o falsos, es sancionado y establece una multa. Y también sanciona la difusión de noticias que puedan despertar pública alarma. Fíjense la amplitud de estos vocablos. Estamos hablando de delitos penales. Difusión de campañas de odio contra individuos o campañas destinadas a minar el proceso democrático o también a los fines políticos. Es decir, acá nos encontramos con distintos modelos que también abarcan otros campos. Por ejemplo, la Unión Europea ha dictado una directiva sobre el tema de los derechos de autor, es decir, en el mundo digital, con una intención de trabajar sobre la estructura de incentivos económicos, es decir, es otro modelo distinto, es decir, cómo se hace hoy. Y se refiere la directiva mucho a la minería de datos, es decir, sobre aquellos que aprovechan, investigan sobre datos que ya están publicados, si tienen que pagar o no, cuáles son los consejos que se dan a los estados nacionales. También en la jurisprudencia hay ya sentencias importantes y complejas de definir, porque, por ejemplo, en el Tribunal Supremo Español este año ha dictado una sentencia en la cual en un diario se publica una noticia sobre una persona con la foto que tenía en el Facebook. Y el tribunal considera que acá hubo una afectación, es decir, todo un proceso judicial bastante extenso. Entonces tenemos de frente realmente una problematicidad muy compleja, en distintos campos. Ahora, ¿cuáles son los principios con los cuales podemos enfrentar este problema y resolverlo? Históricamente, siempre hubo cambios tecnológicos. El problema es cómo los resolvemos, con qué criterios. Y el derecho tiene una técnica que se denomina la de principios. Los principios permiten su adaptabilidad diacrónica y sincrónica, es decir, adaptarse a los cambios de los tiempos históricos y a los cambios de momentos y de espacios. Y justamente esto es lo que está sucediendo con Internet, porque el derecho se edificó sobre unas categorías que Internet altera totalmente, porque el derecho se edifica y la decisión de un juez se aplica a un espacio y a un tiempo y dentro de un estado, que son tres categorías que en el mundo digital están en cuestión, porque el espacio digital es el espacio virtual, no es la división de jurisdicción que tiene un juez. El tiempo virtual también es distinto y el espacio estatal, que es el ámbito de aplicación de la ley, obviamente tampoco se aplica en el mundo digital. Por eso la ley de Indonesia habla de la extraterritorialidad, o aquí en Argentina hay una disposición que establece que en la pantalla es la jurisdicción, la pantalla del usuario. Es decir, hay distintos modos de reaccionar frente a estos problemas que son cambios estructurales. Pero la realidad es que tenemos que guiarnos con los principios. El primer principio que hay que aplicar es el de la libertad de expresión. Hace 20 años o 30 años, cuando yo trabajé este tema y se trabajaba en el mundo electrónico con la aparición de Internet, lo que se dijo es: Internet es el ámbito de la libertad de expresión. Esto implica que los principios jurídicos, como la libertad de expresión, se aplican
cualquiera sea el espacio y el contexto, es decir, se aplican en el mundo físico y también en el mundo digital. Por eso hubo distintas legislaciones y también decisiones judiciales, incluida nuestra Corte Suprema, que estableció que el principio de la libertad de expresión se aplica al mundo digital. Es decir, aquí tenemos claramente aplicada el principio de la libertad de expresión. Es decir, que como regla general, nadie puede restringir, excepto que tenga un fundamento razonable, la libertad de expresión. Y este es el principio central en virtud del cual nosotros tenemos que analizar las regulaciones que se están dando y los modelos regulatorios. ¿Cuáles son las observaciones y críticas que podemos hacer a estos modelos regulatorios? En primer lugar, hay algunas tendencias a establecer regulaciones a priori sobre el mundo digital y sobre todo sobre los contenidos, las técnicas de bloqueo, las técnicas de restricción. En general, cada vez que esta facultad se concede a un organismo y ese organismo es del Estado, cada vez que se concede al Estado o a un gobierno posibilidades de controlar la libertad de expresión, esto implica un riesgo importante. La historia de la humanidad así lo ha establecido. Tenemos ejemplos que ustedes conocen bien, pero que en el derecho hay que tener siempre muy presente. Cada vez que esto ha ocurrido, ha terminado muy mal, porque puede ser que circunstancialmente consideremos que hay un buen gobierno y le demos unas facultades, que el gobierno siguiente, que puede ser malo, y tentarse con estas facultades puede invadir seriamente la libertad de expresión. Entonces, si hay un concepto central, es que el derecho implica una atadura, es decir, es como decimos Ulises y las sirenas, ¿no? Atarse frente a las tentaciones. Y todos sabemos que si se conceden facultades extremas de intervención, es muy fácil desatarse frente a las tentaciones y aplicarlas. Entonces, en general, algunas de las propuestas que hemos visto que conceden este tipo de facultades no son convenientes y la experiencia histórica así lo ha demostrado. Lo que ha sucedido en el mundo físico también va a suceder en el mundo digital. ¿Por qué? Porque es la experiencia humana. Entonces, estos modelos, desde mi punto de vista, y creo que hay muchísimas opiniones en el mismo sentido, no son convenientes. La regulación a cargo de una entidad estatal con facultades de establecer límites a los contenidos o de considerar que hay alarma pública porque hay una noticia que se difunde. El concepto de alarma pública es un concepto abierto, indeterminado, cuyo sentido final depende de una persona que lo interpreta. Entonces, el segundo aspecto que es importante es que cualquier ley tiene que tener definiciones muy precisas y no conceptos abiertos o conceptos jurídicos indeterminados como los que hemos leído, porque la idea de alarma pública o de noticia falsa expresada sin ninguna determinación específica puede ser objeto de una interpretación que termine afectando seriamente la libertad de expresión. Entonces tenemos que analizar cada una de estas regulaciones en contraste con el principio general de la libertad de expresión, es decir, en qué medida puede llegar a afectarla. Otro modelo que es interesante es aquel que concede facultades a los usuarios, es decir, la posibilidad del usuario de solicitar una corrección de una noticia falsa o una corrección de alguna información que afecta a su privacidad. En este caso hay dos vías, la vía administrativa, que hoy es más una vía tecnológica, es decir, que los propios proveedores brinden este servicio. Yo creo que hoy los proveedores están trabajando muy seriamente en esto, se ve, lo hemos visto nosotros en audiencias públicas celebradas en la Corte Suprema, la posibilidad de que
frente a una cantidad de reclamos, el propio proveedor organice un sistema para que se corrijan los defectos. Aquí hay que tener en cuenta la evolución tecnológica. En definitiva, hablamos de algoritmos, es decir, que tienen un desarrollo permanente. En la medida que se hizo un algoritmo para poder desarrollar alguna de estas redes sociales, también la tecnología va a ir permitiendo el desarrollo tecnológico para corregir los defectos. Es decir, aquí tenemos un ida y vuelta con los reclamos que están produciendo los individuos afectados y también aquellos que introducen contenidos. Entonces hay un diálogo en el ámbito de los proveedores y de los intermediarios que poco a poco se va equilibrando mediante buenas prácticas. Esto es lo que se denomina el modelo de buenas prácticas, que a través de incentivos estatales o de decisiones judiciales van llevando a los intermediarios a desarrollos tecnológicos que permitan que con buenas prácticas y tecnología se vayan corrigiendo algunos de estos defectos. También las leyes van avanzando y hoy existen acciones muy efectivas en distintos países para que aquellos que ven afectados su privacidad o ven afectados sus modelos de vida o su imagen, o quieran difundir contenidos y hayan sido discriminados, está el modelo de la discriminación por no poder opinar, también lo puedan hacer. Es decir, esta es otra vía más bien del área del derecho privado, los códigos civiles, la legislación del consumidor. Pero el tema regulatorio más discutido hoy es en relación a la organización del sistema digital. ¿Por qué? Ustedes bien saben que hoy hay una discusión, que creo que se ve reflejada en este documento, acerca de cuál es el rol que tienen los intermediarios, las grandes empresas de tecnología, cuál es el alcance de sus responsabilidades, cuál es el modelo de negocios. Y aquí entonces sí hay debates importantes que implican reflexiones. En primer lugar, la idea de regular o no regular. En general hoy hay una tendencia a regular, por lo que yo decía antes. Hay muchos autores que han escrito incluso esto en términos históricos. Hay un libro que recomiendo de Niall Ferguson, que es historiador, y ha escrito un libro que se denomina La Torre y la Plaza. Es decir, él analiza históricamente distintos periodos en los cuales prevalecieron organizaciones jerárquicas y otros periodos en los cuales hubo redes. Y dice, las redes son un fenómeno histórico, existieron siempre. El problema es cómo se las organiza, cómo se las regula. Y él escribió el libro justamente en un debate con el mundo de Silicon Valley. Él dice, Silicon Valley piensa que la historia comenzó con Silicon Valley y no es así. Los historiadores sabemos que esto tiene una tradición y entonces es el momento de comenzar a debatir la regulación y qué tipo de regulación es. Y ahí hay dos campos. El primero es la regulación como existe en el mundo físico, que es la regulación del mercado. Y entonces hay un debate muy importante en muchos países acerca de si se establecen límites o no al desarrollo de la capacidad que tienen muchas empresas de tecnología. Pensemos que las empresas de tecnología han crecido a un nivel que supera el presupuesto de muchos países y no hablar respecto de los diarios. Es decir, hoy es impensable que alguien se niegue a que sean regulados. Esto creo que hay que decirlo. La regulación hoy es indispensable porque no se puede, en este momento histórico, pensar que semejante poder no tenga ningún límite. Ahora, ¿cuál es la regulación? Hay muchísimos aspectos que considerar aquí. Uno de ellos es la estructura económica de estas empresas, que es un tema importante, porque los incentivos económicos que el derecho establece respecto de las empresas luego tienen importancia secundaria respecto de cómo funciona el sistema, cómo es la libertad de expresión.
Si no hay ningún incentivo económico y todo el modelo de negocio lo absorbe un grupo y el otro desaparece o queda limitado, esto es un desequilibrio. Entonces hay un gran debate y creo que esto hay que decirlo. La posibilidad que tienen hoy muchos de los organizadores de estos sistemas, de redes, de establecer, por ejemplo, una categoría de lo que leemos primero y lo que leemos segundo y lo que leemos tercero, tiene una influencia directa sobre el resto de aquellos que producen información y también sobre las opiniones, porque esto induce a que todos nosotros leamos la primera noticia, la segunda noticia y solo el título. Esta es una capacidad extraordinaria de influencia que está motivando un gran debate, es decir, no es menor. Creemos aquí que hay que tener cuidado con los excesos regulatorios, pero sí es importante establecer equilibrios. El derecho siempre es equilibrio. ¿De cuáles son los equilibrios? La regulación del mercado digital es uno de los modelos regulatorios que puede ser similar al modelo que existe en la regulación del mercado físico, del mercado empresarial. Hay equilibrios, ¿sí? El abuso de posición dominante, la estructura de incentivos que reciben, cómo es la regulación de la publicidad, los costos que tienen que pagar, los sistemas impositivos. Esto que se discutió muchísimo, porque a nosotros nos parece que ahora es algo novedoso discutirlo en el mundo digital, pero cuando apareció la empresa, también se discutió si cuál era el modelo impositivo, cuál era el modelo de abuso de posición dominante, cuáles eran los límites. Entonces, este mismo problema hoy está en el mundo digital y es necesario que se establezcan modelos regulatorios y muchos países están avanzando en esto. Creo que la directiva de la Unión Europea comenzó un camino en esta área y tal vez va a ser la más relevante en términos regulatorios, porque es establecer un orden en el sistema que evidentemente está desequilibrado. Y otro aspecto que es muy importante es establecer incentivos respecto de la tecnología, porque cuando uno piensa en regular, lo que podemos regular es, a lo mejor pensamos en Twitter o en Facebook, pero estos son sistemas que aparecieron hace una década. En la década siguiente va a haber otros distintos. Entonces, hay que tener cuidado también y prudencia con apresurarse a regular, porque esto es bastante frecuente. La idea de sacar leyes muy rápidamente sobre cuestiones que todavía no están muy mesuradas, no están decantadas, no están pensadas, no se ha reflexionado lo suficiente. El legislador y también el juez debemos aprender, y creo que esto se enseña mucho en el derecho, lo más importante primero es dejar que la sociedad experimente. Porque en la idea del conflicto, el conflicto es experimentación social. Cuando hay posiciones encontradas, hay que dejar un tiempo que esto decante, se vayan provocando los puntos de equilibrio y ahí es donde uno va viendo cuáles son las soluciones. Esto está pasando en el mundo digital. Cualquier regulación que hoy quiera ser muy específica va a quedar rápidamente desactualizada o puede ser imprudente, puede tener los efectos adversos a los que el legislador imaginó. Entonces, lo que nosotros pensamos que es razonable es una legislación por principios, que son adaptables. Entonces, es decir, libertad de expresión es un principio y hay que mantenerlo. Defensa de la privacidad es un principio la protección de la imagen, la protección del honor, la protección de la profesionalidad y de la opinión, que esto es algo que también está en nuestra jurisprudencia de la Corte Suprema, la idea del espíritu crítico. Este es un principio, el espíritu crítico es muy importante y no viene solo
de este condicionamiento que hay en Internet, donde cada vez hay menos espíritu crítico. Entonces, proteger la producción de contenidos críticos también es otro principio. La protección de la fuente. Es decir, no ha cambiado. Lo que es importante entender es que en el derecho tenemos que usar la analogía. Es decir, lo que se aplica en el mundo físico también es aplicable en el mundo digital. El problema está en la implementación. Y no hay que confundirse. Y nos confundimos con mucha frecuencia porque creemos que es algo distinto. Y no lo es. Yo siempre digo, esta es la primera vez en la historia de la humanidad que una generación le enseña a la anterior. Y esto se ve en todos los ámbitos. Hoy los chicos enseñan a los padres, a los adultos, cómo manejar el nuevo celular, los juegos electrónicos, las nuevas tecnologías. Esto no ocurrió nunca en la historia de la humanidad. Y pasa también con muchos legisladores y también en el Poder Judicial, que se quiere avanzar muy rápidamente tratando de enseñar cosas novedosas. Y cuando en realidad hay que distinguir la evolución técnica. Lo que un chico puede enseñar a un adulto es el nuevo conocimiento técnico. Pero la sabiduría no es así, porque los problemas que existen en el mundo digital respecto de las disputas económicas, de las disputas de poder, de la envidia, de los celos, del agravio, de la injuria, del honor, de las noticias falsas que son los rumores que existían en todos los pueblos y en la antigüedad, son los mismos que describió Shakespeare o que se escribieron en las tragedias griegas. Es decir, los principios y los valores son los que nos tienen que guiar, y ahí es donde no debemos tener extravíos en la idea de sobreregular, pensando que estamos en un mundo nuevo, cuando en realidad es un contexto nuevo donde debemos aplicar principios y valores que tienen ya una historia, una experimentación, y que son los que han salvado a la humanidad de grandes tragedias. Creo que en el fondo, y para cerrar, me parece que lo importante es observar estos problemas desde una estatura un poco más elevada que la cotidiana lucha por pequeñas cuestiones. Cuando uno se eleva por sobre esto y mira lo que puede suceder en los próximos 20 años, lo que sucedió en los últimos 50, los grandes contextos históricos de los cambios, lo que ha pensado el derecho y también lo que ha hecho en estos temas la prensa, la historia de cada uno de los periodistas que han luchado y que han sufrido, lo que se ha trabajado por la libertad de expresión, que recién se decía, todo esto sigue existiendo, porque los que sufren por sus opiniones no son los que escriben anónimamente en los trolls y en las redes sociales. Sigue siendo el factor humano el que pesa, el que se opone a las injusticias, el que se revela, el que escribe, el que investiga, y jueces, periodistas, legisladores, ciudadanos, siguen siendo actores centrales. Lo que tenemos que lograr es que estos modelos de legislación sigan permitiendo esa actuación que es tan importante para tener un mundo civilizado. Esa es un poco la idea que les quiero transmitir. Diferenciar la tecnología como instrumento de los valores y principios que siempre son los que nos deben guiar. Nada más y muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la claridad, por la excelencia en esta disertación. Si quieren hacer algunas consultas, están nuestras colaboradoras, las señoritas que pueden acercarnos los micrófonos
para alguna opinión. Por favor, levantamos la mano, inmediatamente les acercamos su micrófono. Muchas gracias. Soy Alejandro Aguirre, soy expresidente de la CIP y actualmente soy consultor internacional. Le agradezco mucho su presentación sumamente amplia y además que trata de temas muy complejos. En la jurisprudencia de los Estados Unidos de América, yo soy de Miami, se trataba mucho en el tema de que cuando un medio publicaba información errónea y no había malicia, simplemente fue un error, se le daba la oportunidad a ese medio hacer una corrección y si lo hacía, si es que había un error, si no lo había, no lo hacía. Si había un error, hacía esa corrección y no había represalia legal ni cívica, si mal no recuerdo. En los distintos modelos que usted está viendo, usted habló de Malasia, de Francia, de Indonesia, en los que tienen que ver con cosas erróneas, ¿se le está dando oportunidades a las personas que están publicando cosas en las redes sociales o en el Internet, la misma oportunidad en las leyes que usted está viendo que están en formación, o es algo distinto? Lo que usted señala es correcto, es decir, esa es la opinión jurisprudencial más difundida. Lo que ocurre es que frente al fenómeno de Internet hay una reacción y se considera que en muchos casos esa tradición no se aplica. Hay muchas propuestas legislativas en el sentido de aplicar directamente sanciones frente a noticias falsas. Acá hay varios problemas distintos. En primer lugar, hay un tema de autoría. Es decir, cuando sale se difunde una noticia falsa en Internet, el primer problema es si son anónimos o identificables. Este es un tema en el cual el derecho tiene una respuesta clara. Si es anónimo, no hay autor. Pero hay mucha digamos, presión legislativa para que se desarrollen modelos tecnológicos para identificar la autoría. Esto es tarea que se está orientando hacia los intermediarios, los que tienen la capacidad de desarrollar algoritmos para identificar autorías. Presumiblemente la tecnología vaya evolucionando y poco a poco este tema por lo menos se vaya reduciendo, porque es muy serio. Si no hay autoría es muy difícil saberlo. Hay mecanismos indirectos y hay modos de saber quiénes impulsan eso en una red. Entonces ahí ya tenemos, además de grandes grupos de trolls que crean noticias falsas, tenemos una intencionalidad. Cuando uno prueba que hay un Estado o que hay un sector político, empresarial o lo que fuera, que utiliza eso con la intención de perjudicar a alguien. Entonces, este es otro aspecto, son distintos. Ahora, cuando hay un autor identificado y publica una noticia falsa, lo normal es que se le dé la oportunidad de corregirla. Digamos, nosotros pensamos que siempre son mejores los mecanismos preventivos. Entonces, porque por el otro lado, la posición de que organiza el sistema, del intermediario, es decir, en primer lugar yo no puedo saber, no tengo acceso a esa información. Yo organizo el sistema, pero no puedo saber exactamente qué pasa en las redes todos los días, en cada segundo. Es imposible. Solo puedo saberlo cuando alguien lo denuncia. Entonces, por eso es importante dar la oportunidad
de que estos mecanismos funcionen rápidamente de manera preventiva. Entonces, darle la oportunidad me parece una buena solución, y no solo para evitar los problemas ulteriores, sino porque en las redes hay un tema de inmediatez. Si usted le dice a una persona tiene que hacer un juicio y ese juicio le va a durar varios años, no, va a preferir siempre ir a una solución rápida. Entonces también hay una estructura de incentivos para obtener mejores soluciones para las personas y disminuir la litigiosidad. Entonces, creo que es muy claro que habría que mantener esa línea. Y no, claro, hay legislaciones que no lo permiten, pero mi opinión es que sí debería ser así. Vamos a cederle la palabra al señor Gregorio Badeni, por favor. Vamos a continuar con las consultas. Un segundo. Lorenzetti, así como también las que escuchamos del expresidente de ADEPA, Danilo Arvila. Yo lo que tengo en cuenta acá es que siempre se nos ha enseñado que la mejor ley de prensa es aquella que nunca se escribe. Y a lo largo de la historia lo hemos visto. Las primeras leyes de defensa de la libertad de prensa que se dictaron en Europa en el siglo XIX terminaron restringiendo la libertad de prensa. Y las leyes que en ese sentido se dictaron en el siglo XX en América terminaron restringiendo la libertad de prensa. Argentina tuvo la suerte de ser el único país que no tuvo una ley de defensa de la libertad de prensa, salvo un estatuto elaborado en la década del 10 del siglo XIX, que tuvo muy poca trascendencia. Segundo, las restricciones y los ataques a la libertad de prensa subsisten. Y son graves, son serios, se van creando, como bien dijo el doctor Lorenzetti, nuevas vías para que la intolerancia se imponga a la tolerancia. El derecho al olvido, el delito de opinión, el exceso brindado a la tutela del derecho a la intimidad y a la vida privada, son manifestaciones de una concepción restrictiva de la libertad de expresión. El debate que se dio en la década del 60, recuerdo cuando estudiábamos abogacía entre dos grandes juristas, por un lado Linares Quintana, por otro lado Germán Villar Campos, con respecto a la televisión. Villar Campos decía que la televisión no es un medio de prensa, es un medio de entretenimiento. Linares Quintana decía no, es un medio de expresión, es un medio de prensa. ¿Por qué? Y porque lo que se ejerce a través de ella es la libertad de expresión. Y lo que tutela la Constitución no es el diario ni la televisión, sino el ejercicio de la libertad de expresión a través de cualquier medio técnico de comunicación social masiva. Y entonces llegamos al Internet, que es un medio de comunicación social masiva. Y queremos regular la Internet. Y no nos damos cuenta que a lo mejor con eso vamos a cercenar la libertad de expresión. Y no nos damos cuenta también que a lo mejor dentro de 20, 30 años, con ese dinamismo que señalaba el doctor Lorenzetti, quizás la Internet sea superada por otra plataforma para el ejercicio de la libertad de expresión. ¿Nos parece imposible? Pues hace 50 años también nos parecía imposible la Internet. Lo imposible no existe en el dinamismo social. De modo que seamos en ese aspecto un poco cautos. Por eso tiene mucha importancia lo que decía Danilo Arvila respecto de la Declaración de Chapultepec. La Declaración de Chapultepec es el decálogo de la prensa libre en América y debe ser respetada a rajatabla. Cuanto más modificaciones o alteraciones se hacen de una norma que está ya consagrada y aceptada por todos, lo único que se consigue es debilitar la fuerza que ella tiene. No hay que modificar la Declaración de Chapultepec con motivo del surgimiento, el desarrollo de los nuevos medios, los medios digitales de comunicación social masiva, porque ellos están comprendidos en el Acta de Chapultepec. Lo que sí haría falta es lo que se hizo en 1998, cuando en Costa Rica nos reunimos en un grupo de personas, recuerdo que integré una comisión que presidía Danilo Arvila, en donde analizamos cada uno de los principios de Chapultepec sobre cómo debían ser interpretados frente a los problemas que se suscitaban.
Y esa labor desarrollada en ese momento tuvo un gran éxito, porque fue tenida en cuenta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para elaborar sus 13 principios sobre la libertad de prensa. De modo que yo creo, respetando por supuesto las opiniones de quienes no piensan igual que pienso yo, que pensar en cómo regular a los medios digitales creo que no es el camino correcto. El camino correcto es pensar cómo defender la libertad de expresión y no cómo eventualmente restringirla a través de diversos procedimientos que se pueden establecer para ello. Y la disertación que dio el doctor Lorenzetti en ese sentido es muy clara. Si ustedes advierten las soluciones que se propician en algunos países para tratar de frenar los aparentes excesos de la prensa digital, realmente nos preocupan, porque una vez volcados al papel, quien debe determinar su aplicación, su interpretación, etcétera, será algún funcionario administrativo, será algún juez, y volveremos a aquello de las leyes de defensa de la libertad de expresión que se terminan transformando en verdaderos verdugos de la libertad de expresión. Gracias. Muchísimas gracias, Gregorio. ¿Alguna consulta pendiente? Por favor, adelante. Buenas. Douglas Carcache, del Nuevo Diario de Nicaragua. El señor Badeni explicó algo de esto, pero me gustaría, si puede ahondar el señor Baldetti. Lorenzetti. Considero que el derecho del ciudadano a la información está por encima del derecho al olvido. Pero cuando nos encontramos con ese caso de que llega alguien y dice, estuve en un proceso judicial, me absolvieron y esto me afecta si no lo borran, me afecta mi imagen pública y mi trabajo, es un conflicto bastante serio. ¿Cómo considera usted que se podría regular eso? Siempre en el derecho hay que hacer una ponderación de los principios en juego. Y en este tema se ha desarrollado una jurisprudencia en distintos países que fundamenta el derecho al olvido, de la cual se ha hablado aquí. Es un tema difícil en varios aspectos. Nosotros no tenemos en Argentina ninguna decisión judicial sobre ese tema y tampoco podría adelantar una opinión en sentido judicial, pero sí me parece que es importante hacer una breve reflexión. Nosotros estamos muy acostumbrados a decir, bueno, este derecho tiene prevalencia sobre el otro. En realidad, lo que tenemos que decir es cómo argumentamos, ¿no? Si la libertad de expresión es el principio fundamental, entonces toda restricción tiene que tener un fundamento razonable y serio para avanzar en cuanto limite la libertad de expresión. En el campo del derecho al olvido, ahí está este problema, es decir, en qué medida un derecho al olvido puede afectar la libertad de expresión o la difusión de información. Entonces, cuanto más avanza el derecho al olvido como concepto, como criterio, como ley, y se extiende, al mismo tiempo vamos restringiendo la difusión de información. Esto hay que tenerlo muy en claro. Por el otro lado, lo que plantea Internet es algo que no se daba mucho con anterioridad, y es la permanencia de la información, que no se destruye y que esto puede tener impacto en la vida privada. Por ejemplo, una fiesta, ayer me planteaban una clase que yo di acá dentro de la justicia provincial, ¿no?
un tema que me planteaban es un chico, un adolescente, va a una fiesta, se emborracha, un amigo lo filma, le saca una foto, la cuelga en internet, se difunde y queda ahí eternamente. Y cada vez que hay un problema puede aparecer esa foto y lo puede condicionar toda la vida, y un día que pida trabajo, toda su vida va a estar condicionada por lo que... Entonces, este es un problema que no existía antes, donde la caducidad del papel, felizmente, había un tiempo que perdía cierta notoriedad, ¿no? Entonces, hay acá, sobre todo en el campo de la vida privada, un problema, que es cuánto tiempo puede estar una persona sometida a información que es personal. No es menor, porque este es un tema que se ha planteado en muchos países ya judicialmente. Entonces, ahí hay que hacer un equilibrio. Yo creo que en algún momento esa situación tiene la persona derecho a la propiedad de sus datos. Entonces, si son datos personales, puede haber una ley que regule, establezca algún límite de años donde una persona tiene derecho sobre sus datos personales. Pero si los datos personales tienen interés público, ya la situación es distinta. ¿Por qué? Porque si tiene interés público ya no es su propio interés personal, sino que hay un interés de la comunidad. Entonces, en el derecho siempre es un balance donde hay que saber distinguir situaciones y no es la misma intensidad con la cual se puede defender el derecho al olvido cuando se trata de un dato personal que de un dato que tiene repercusión pública, donde el derecho al olvido evidentemente colisiona fuertemente con la difusión de información. Esta es la discusión. Yo mucho más no le puedo decir porque probablemente tengamos algún caso, pero es un balance que se está discutiendo en muchos países. Tenemos una última participación, nos corren los tiempos, por favor, y ya vamos a tener oportunidad de seguir planteando las opiniones. Adelante. Sí, doctor Lorenzetti, buen día. Carlos Jornet, director de La Voz del Interior. Y seguramente le van a llegar pronto algún caso de derecho al olvido, así que no le quiero profundizar sobre el tema, pero sí comentar que lo que usted está planteando de la diferencia entre los datos personales y la información periodística está siendo confundida por tribunales de primera instancia con medidas cautelares o pedidos a los diarios para que eliminemos información que, como decía el colega, está originado en hechos reales que han ocurrido, persecuciones judiciales, denuncias, que tal vez con el transcurrir de los tiempos y en muchos casos también por inacción de la justicia o por demora de la justicia terminan en absoluciones o sobreseimientos que le dan derecho teórico a la persona a pedir que sea eliminado un hecho real ocurrido con anterioridad, que fue la denuncia, la persecución. Y ahí es donde se genera esta cuestión, porque la persona dice, es un dato personal, ya pasó, ya la justicia me absolvió, elimínelo. En realidad siempre estaba el tema, antes uno iba y buscaba en el archivo impreso del diario y podía seguir viendo la información, nadie cortaba esa hoja porque había sido sobreseída la persona. Me parece que ese es el punto más difícil de resolver y que nos está provocando un daño importante a las empresas porque tenemos que estar dedicando recursos, estamos teniendo que ver cómo damos respuesta. Nuestra respuesta hasta ahora ha sido que en cada caso de estos nos envíen el sobreseimiento, lo agregamos en un link en la misma página y que el lector tenga toda la información. Pero eliminar una parte de la vida personal de la persona que ha sido pública, un hecho concreto que ha ocurrido, creemos que afecta a la libertad de expresión y en definitiva el derecho de la sociedad a estar informada en forma completa de lo ocurrido realmente en el país y en la región. Muchas gracias. Señoras y señores, les voy a pedir un cálido aplauso. Primero disculpas, porque sé que hay muchas personas que quedaron allí pendientes. Al doctor Ricardo Lorenzetti, excelencia en su
disertación al señor Gregorio.